En ROV Radio Cataluña España, estamos comprometidos en ofrecer una programación hecha a la medida para todos nuestros oyentes. Conscientes de la diversidad de intereses y gustos, hemos diseñado una serie de programas muy variados que buscan satisfacer las expectativas de nuestra audiencia. Desde entretenidos espacios dedicados a la música, hasta informativos programas sobre cultura, tecnología y actualidad, en ROV Radio Cataluña España hay algo para cada uno. Nos esforzamos por ser el punto de encuentro donde se comparten ideas, se despiertan emociones y se construyen nuevas experiencias. Quédate con nosotros y disfruta de la compañía del Santi Gamisans y sus colaboradores, quienes te guiarán a través de nuestras diversas propuestas, llenas de energía e información relevante. La pregunta es, ¿seremos tu alternativa? Te invitamos a sintonizar y descubrirlo. No te lo pierdas. Radio Online Balsareñes Iguala, ROV Radio Cataluña España. A un paso del medievo, el legado de los templarios en nuestras tierras. Hoy les traemos un viaje en el tiempo que nos llevará al corazón de la historia medieval, un periodo lleno de misterio y heroísmo. Y no hay mejor guía para esta travesía que nuestro querido colaborador, Josep Miquel Martínez, un apasionado de la historia que ha dedicado su vida a investigar y compartir el legado de aquellos valientes templarios que una vez caminaron por nuestras tierras. Los templarios, monjes guerreros de la Orden del Temple, fueron más que simples soldados, eran custodios de secretos y guardianes de la fe. A través de relatos apasionantes, Josep Miquel Martínez nos llevará por los caminos polvorientos de la historia, donde podremos descubrir cómo estos caballeros se establecieron en nuestras regiones, defendiendo no solo sus ideales religiosos, sino también nuestro patrimonio cultural. Recuerden, queridos amigos, que la historia no es solo un conjunto de fechas y eventos, es un relato vivo que nos conecta con nuestros antepasados y nos enseña sobre el valor, la lealtad y el sacrificio. Sin más preámbulos, comencemos esta aventura juntos. A un paso del medievo, un programa de ROV Radio Cataluña España. En la cima del castillo de Miravet, bajo el sol de mediodía, caballeros valientes con armaduras de hierro y bronce. La lanza en la mano, el caballo al galope. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? Espero y deseo que bien, ¿sí? Y yo que me alegro. Bueno, pues estamos en este programa que ya conocéis, a un paso del medievo. Solo nos falta la armadura y la espada, ¿eh? A un paso del medievo con nuestro querido colaborador Josep Miquel Martínez, que ya lo tenemos al otro lado. Y hoy pues seguiremos con aquello que dejamos el pasado mes de enero, sí, la ruta jacobea del Ebro, parte número 2. En las noches oscuras. Bueno, dicho esto, pues ha quedado bonito, Estáis en ROV Radio Cataluña España. Esto, quien nos habla, pues un servidor de ustedes, Santiago Gamisans. Y bueno, pues ya sabéis que hoy en nuestro calendario, el que tenemos ahí en la pared, pues nos está indicando que estamos a 17 de febrero. Ya se acerca, sí, la primavera. Así que mucha atención porque ya pronto la sangre se nos altera. Muy buenos días, José Miquel Martínez, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien hallado, hermano. Pues bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchen y desde dónde.
Oye, una pregunta, ¿qué tal el tiempo por ahí? Porque veo que también habéis tenido un poco de ajetreo, ¿eh? Con el viento, con la Sí, lluvia, con sí. todo, ¿eh? Sí, aquí menos, bueno, menos mal que de personal no ha ocurrido nada, pero sí que ha habido daños en paredes que se han desplomado, o sea, en casas y bueno, pues que ya estaban un poco justitas y solamente les faltaba esto, una bufada, ¿no? En catalán, ¿no? Un soplo, ¿no? Que viene el lobo, un soplo, ¡pam! Y se ha caído la casa y muchos árboles arrancados, que como nos sobran, pues vale, nos ha hecho un poco de daño, sí, sí, sí. Bueno, Pero bueno, ya está, ya está, ya está. siempre estamos con aquello que con que vamos tan sobrados podemos quemarlos y encima pues No pasa mandamos, nada. Luego mandamos, la culpa es el cambio climático, ¿eh? La culpa mandamos siempre es de otro. La siempre, culpa, siempre, sí, siempre. siempre, siempre. Nunca Aunque tiene que sea ser, una cosa abstracta, ¿no? sí, Increada, ¿no? O creada artificialmente, pues es el cambio climático. Eso es así la es, culpa. así Mm. es. Bueno, Mm. oye, hoy emprendemos la segunda parte de este programa de la Ruta Jacobea y vamos a profundizar un poquito en la logística templaria, la ruta verdadera, comercial y los misterios simbólicos de la catedral y Siria, utilizando datos de, bueno, pues de esta presentación que estamos haciendo ahora, ¿eh? Así que, si te parece, nos vamos un poco a lo que llaman al Fundec. Alfonde, Eh, sí. Mm. sí. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco. El otro día ya nos quedó claro que Tortosa era un puerto, pero ¿dónde hacían los negocios los templarios? ¿Vivían en el castillo de la Suda? Pues no, porque como la Suda era Palacio Real, aquel entonces, después de la Reconquista, en el 1146 o 48, no recuerdo muy bien, pero se repartieron eh, la, la señoría medieval, ¿no? La señoría se la repartieron entre la casa condal de los Moncada y la casa del Temple. Entonces, no es que vivieran allí, sino bueno, tenían como un edificio administrativo, o sea, en el castillo era la representación del poder, ¿no? Del poder señorial, del poder feudal. Pero en realidad los templarios no tenían el convento en el castillo de la Suda, lo tenían a orillas del Ebro. Inicialmente estaban fuera muros, pero se reservaron una zona donde tenían puerto fluvial propio. O sea que los templarios, aquí vemos que no usaban, o sea, no o sea, ejercían el poder económico, no el poder caballeresco, ¿no? Por decirlo, o sea, por hacer un poco de comparación. Entonces, su convento, su casa, su convento, su iglesia, eh, estaban a orillas del Ebro, del río Ebro, donde tenían un puerto propio y donde además controlaban, cuando ya con el tiempo se agrandó las murallas de la ciudad, controlaban lo que se conoció como el portal del Temple. O sea, que era una puerta de introducción de la gente al interior de Tortosa, los que venían por vía marítima, ¿m? O sea, o los que venían recibiendo el Ebro. Y como cosa muy destacada, ya herencia de los andalusíes que, bueno, pues que dominaron Tortosa durante más de 450 años, estaba el Alfóndec, que esto era como una especie de puerto franco, o sea, puerto marítimo de carga y descarga, donde lo controlaban exclusivamente los templarios. ¿Era como Cuando, sí, una aduana libre, quizá? sí,
Sí, sí, sí. Sería como una especie de aduana, ¿eh? Un puerto, aduana, que controlaban ellos. Además, el Alfóndec, y de ahí se deriva la palabra fonda, que fonda en catalán, o en castellano también creo, ¿eh? Pues era como un sitio donde la gente podía descansar, la gente de paso pues podía descansar y para aquel tiempo, aunque suene ahora ridículo, pero en aquel tiempo incluso tenían baños públicos. O sea que una de las cosas que también miraban mucho los templarios era la higiene, ¿eh? O sea, eso sí que se puede diferenciar con los cruzados o con otro tipo de caballeros o otro tipo de personajes que ya sabemos que en la Edad Media la suciedad era la reina absoluta. De ahí vinieron pestes, vinieron enfermedades y vinieron cosas que diezmaban más la población que las propias guerras, ¿no? Entonces, como característica principal, el Alfóndec, la gente que calaba, o sea, los marineros, los barcos o las barcas que calaban en este puerto particular, en este puerto templario, pues tenían a disposición una clase de servicios que otros que atracaban en otros puertos, en otros puertos o en otras zonas del puerto de la ciudad, pues se tenían que buscar la vida, ¿no? Entonces que los templarios, como ofrecían un servicio completo, ¿no? Además, como eran monjes guerreros, militares, además, pues protegían, o sea, acogían bajo su protección cualquier barco, cualquier marinero o cualquier peregrino, que eso nos enlazará con el Camino de Santiago, pero bueno, ponemos en énfasis en esta característica que pasa desapercibida, el alfóndec de la casa del Temple en Tortosa. Bien. Oye, si nos vamos un poquito al tema de las rutas, me gustaría preguntarte algo que no sé, porque hay varias rutas y parece que hay un duelo entre esas rutas, ¿no? Una competencia, no sé. Hoy en día, si quiero ir caminando, no sé, me mandan por la Vía Verde o el río. ¿Es ese el camino que hacían los templarios? Pregunto. No, buena pregunta. ¿Eh? Es como si nos lo hubiese hecho alguno de nuestros venerables oyentes, ¿eh? O sea, cosa que animo a nuestros oyentes que nos planteen preguntas, porque no hay preguntas tontas, hay preguntas interesantes. Todas las preguntas son interesantes. Siempre. Entonces, sí, entonces animamos a que la gente, bueno, pues intervenga en el programa mediante preguntas que se responderán más adelante en en el siguiente programa. Pero bueno, vamos con esta pregunta. La disputa, la disputa, la disputa que está perdida, ¿por qué? Porque está ganando la ruta comercial. O sea, claro, todo el mundo habla del Camino de Santiago, el Camino de Santiago. Perdona, el Camino de Santiago era un- no era un paseo como ahora se entiende, ¿no? Ahora es moda. Vamos a cualquier tienda de estas de deporte, nos compramos el equipazo para salir así guapo en las fotos, ¿no? En los medios, en las redes sociales y nos embarcamos a hacer el Camino de Santiago por rutas que están asfaltadas y desde aquí, que son la Vía Verde, vale, si que la Vía Verde es larga y hay kilómetros y te meten la Vía Verde y otras rutas, otros senderos o caminos antiguos, te las meten asfaltaditas, arregladitas y tal, para que, claro, las zapatillas del, del que haga el camino, ¿no? No sufran mucho, ni los pieses, ¿no? Pues,
pero no, el Camino de Santiago original, ahora no seríamos capaces, primero que ya se ha perdido, porque en algunos tramos pues se tenía que escarbar, escalar montañas y eran caminos de mucha dureza, pero es que en aquel tiempo el Camino de Santiago era un camino de peregrinaje, era un camino espiritual de sufrimiento, ¿no? O sea, se pagaba la iluminación o se pagaba el perdón mediante el sufrimiento. Entonces, y además pues se utilizaban los caminos que ya existían. Y los caminos que ya existían, por ejemplo, en nuestra ciudad de Tortosa, los caminantes que venían a pie venían a través de la vía Augusta, o sea, atravesando montañas, pasaban por Tortosa y seguían hacia el Sports, o sea, el macizo del Sports, donde era el camino, bueno, no habían autopistas, no habían carreteras y era el camino de transeúntes natural. Había otra versión que los que tenían dinero y entraban por el puerto de Tortosa, pues seguían río arriba. O sea, eso ya era pues los que podían pagarse ese trayecto. O también habían el camino que seguía a pie, que guía todo el recorrido más o menos del río Ebro hacia arriba, hacia Logroño. Pero bueno, si vemos la competencia, ya no es tal competencia. Ahora todo el mundo hace el camino de Santiago, pues en zapatillas cómodas o bien pertrechados y además, pues bueno, pues con refugios o albergues o hoteles, ¿no? Cosa que los peregrinos que hacían el camino auténtico pues lo hacían a la intemperie y refugiándose en cuevas o a los pies de un árbol, ¿no? Y ahí entran los templarios, protectores del camino. Bien. ¿Cachan? Mm. Una pregunta, el camino verdadero, el conocido por Vía Augusta, Sí, em, se dice que entraban por el Perelló, ¿no? sí, Y por sí, un pueblo que está despoblado, que le llaman Fullola, ¿puede ser? sí. Pasaba por ahí la vía Augusta. Entonces, la vía Augusta era, fíjate que la vía Este es el Augusta, que al final pasa por el portal de Rumeus. claro, sí, 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 sí. La vía Augusta la podemos considerar viniendo desde Barcelona, para que la Sí. gente se sitúe en una ciudad importante, ¿no? Viniendo, pasaba por Barcelona y iba hasta Tarragona y luego pues ya se metía en tierras del Ebro, ¿no? En tierras del Ebro. Entonces venía por el Coll de Balaguer, que bueno, pues está, para la gente que sea de fuera no lo va a localizar, pero era en aquella época un punto importante. Modernamente, para que lo situemos en el mapa, si buscan en el Maps la central nuclear de Vandellós, pues verán que está la central nuclear a orillas del mar y las montañas que hay detrás, esto sería el Coll de Balaguer. Bueno, pues la vía Augusta entraba por ahí y se dirigía hacia Tortosa. Claro, pasaba por el Perelló y al entrar en el término municipal o en el territorio de Tortosa, claro, había el despoblado que todavía queda, parte de la iglesia que está totalmente derruida, Santa María de Fullola, y la torre de vigilancia. Es lo único que queda visible, ¿eh? Todo lo demás está arrasado, porque bueno, pues se despobló. Y entonces, bueno, pues esa era como una parada y fonda del camino antes de subir al Coll del Alba, que ahora es una ermita y es un mirador espectacular
porque de un lado se ve el valle de Tortosa, el valle del Ebro, o sea, y la planicie de Tortosa, y del otro lado se divisa actualmente el delta del Ebro, y desde ahí era un mirador excelente, ya utilizado desde el tiempo de los íberos, porque hay restos ibéricos por allí. Se veía si entraba algún barco pirata o venía algún barco de asalto, ¿no? Entonces de ahí se podía ver perfectamente. Y desde el Coll del Alba, se bajaba hacia el interior de Tortosa, primero pasando por la actual ermita de Migcamí, y siguiendo el recorrido. Se decía además de Migcamí porque estaba a medio camino de la ermita esta que hemos dicho, del Coll del Alba, de ese excelente mirador que tenemos aquí en Tortosa, y bueno, Migcamí en dirección a Tortosa. Y se entraba a la misma vía Augusta, entraba pel portal del Romeus, que es el portal medieval que todavía está de pie, ¿no? Todavía resiste, junto con el portal del Ferré o el portal de los judíos, que son los dos últimos y únicos portales visibles de la ciudad de Tortosa enmurallada. Estupendo, pues ahora sí, vamos a recordar a toda nuestra audiencia lo que ha dicho antes Josep Miquel, y es de que podéis participar, podéis decir la vuestra, podéis opinar, podéis preguntar, y vamos a intentar siempre pues contestaros. Lo podemos hacer a través de los comentarios a pie del vídeo. Ya veis que está ahí la pestaña de comentarios. Bueno, pues podéis hacer el comentario ahí, la pregunta, lo que queráis, y ahí se os puede contestar, o también, como decía antes Josep Miquel, se os puede contestar en el siguiente programa. Dependiendo de la pregunta, pues se hará una cosa o la otra, ¿vale? Pero no dejéis de participar, por favor, hacedlo, porque siempre hay preguntas muy interesantes con las cuales, bueno, pues vamos a aprender todos un poco más de la historia y del paso del medievo por nuestras tierras. Tenemos todavía unos 8 minutos, si te parece, Josep Miquel. Vamos a hablar de algo que el otro día comentaste y que lo comentaste así de pasada, y es la estrella de la catedral. ¿Qué relación tiene con Compostela, la estrella? Interesante pregunta, Santi, porque la estrella, fíjate qué curioso, eh, porque, a ver, cuando hablamos de cosas así misteriosas o mistéricas u ocultas, nos tenemos que fijar en las señales, no en lo aparente, sino en las señales que son pequeñas o grandes señales que nos quieren indicar algo. Fíjate que aquí en Tortosa tenemos, o sea, empieza al revés, ¿no? Una ermita pequeña que se sitúa en el camino justo de Santiago a la salida de Tortosa, que cruza todo el barrio judío antiguamente, eh, y se iba río arriba. Y era un camino, o sea, el camino a pie que seguía el río arriba, ¿vale? Entonces, a la salida de la ciudad, en el huerto de Pimpí, muy famoso por, eh, por la huerta que se hacía allí, y todavía hoy en día los productos, los vegetales cultivados en la huerta de Pimpí tienen cierta categoría. La lástima es que ahora quedan pocos agricultores y esa fama se quedará así, en fama, ¿no? Poca verdura comeremos de allí si hay poca gente que lo cultiva. Bueno, pues en esa huerta está la capilla de los tres Reyes Magos. Vaya. O sea que en la Edad Media, bueno, se sabe que la que hay ahora es, o sea, la capilla que hay actual no es de la Edad Media. O sea, si es del tiempo del Renacimiento o barroca. Ahora no recuerdo bien de qué época. O sea, es
una época bastante más posterior, ¿no? Pero se sabe o se sospecha que pueda ser una ermita que ya estaba en la Edad Media, que ya se puso ahí, ¿no? Bueno, pues es qué curiosa que esa ermita a los Reyes Magos, que hay muy pocas iglesias o muy pocas ermitas, salvo la catedral donde están supuestamente enterrados los Reyes Magos, pues una catedral, no recuerdo ahora el nombre, eh, bueno, pues tenemos la ermita de los Reyes Magos en el camino de Santiago y que seguían los tres Reyes Magos. Seguían la estrella que nos llevaba al lugar, al sitio, a Belén, al nacimiento. Es curioso la comparación de los Reyes Magos que se adoraban en el camino, que seguían la estrella, que es la advocación en el altar mayor, la advocación del altar mayor de la Catedral de Tortosa. O sea, es Nuestra Señora de la Estrella o de las Estrellas. O sea, es indistinto, ¿no? O sea que, y además está alineada perfectamente señalando el este, ¿no? La cabecera, la cabecera de la catedral. Con lo cual, bueno, pues ahí ya hay un misterio o una curiosidad, dilo como quieras, ¿no? Que, bueno, pues una comparación, una comparativa de que los Reyes Magos eran se sabe, la tradición y todo el mundo lo admite, siguieron la estrella para llegar a Belén al nacimiento del niño, ¿no? Entonces, resulta que la Catedral de Tortosa tenemos nuestra estrella que señala el camino que siguieron los Reyes Magos para llegar al final del camino, el nacimiento. O sea que esta estrella, la estrella de Tortosa, lo que hace es señalar el camino, el inicio del camino que hay que seguir para llegar a recorrer el camino compostelano y llegar por fin a la Finisterre, que es un final y también un final de camino, y todo final de camino es un inicio de otro camino. O sea, se llega a la fin del camino físico y en Finisterre se adquiere la nueva condición hacia un camino nuevo, que para eso es el camino, ¿eh? Permíteme que te pregunte algo que me tiene muy así expectativo, ¿eh? Mm. La Catedral de Tortosa, lugar donde se dice que están enterrados los Reyes Magos de Oriente. Oye, cuéntanos un poquito, ¿hasta qué punto podemos dar credibilidad sobre este evento? No, perdona, Ah, perdona. No, los Reyes Magos están enterrados en una catedral, ahora en el descanso te lo busco, en una catedral europea, según la tradición, no en bien. Tortosa, no en Tortosa. En Tortosa tenemos esta ermita, que ya te digo, esta ermita es como de las pocas que hay en el mundo que hay una ermita dedicada a los Reyes Magos o a los Reyes de Oriente, Ajá, ¿eh? pero que O sea, no están no, enterrados ahí, ¿eh? no están, Bien, bien, no, bien, bien. no, no, Es no. que era más que Perdona nada la. para aclararlo, que no haya luego una confusión, Sí, ¿eh? no, bien, bien aclarado, sí. No, claro, lo que yo lo he dicho, y lo he dicho una miqueta embolicat, ¿no? Y a lo mejor se ha dado a entender que los reyes estaban enterrados, no, para nada, Nada, no, que aquí nos gusta la transparencia, ¿eh? Nos gusta. total. Y si Oye, me una equivoco cosa. en algo, me gusta que la gente rectifique. eh, mm, Hablando de transparencia, José Miquel, cuéntanos, Sí. ¿qué son las patas de oca? Bueno, las patas de oca, según la tradición, son símbolos, marcas de cantería que se pueden encontrar, por ejemplo, en Tortosa. Tenemos dos en la pared norte de la catedral,
que son muy bien visibles y además tienen la característica de que están a banda y banda de una torre supuestamente defensiva, a un lado de la girola, al otro lado, o sea, la girola es la cabecera de la catedral, la otra torre estaría, la torre gemela estaría al otro lado de la girola y ahora es, bueno, no ahora, se hizo en el interior del claustro. O sea que en realidad estas torres se llaman defensivas por su forma, pero no, nunca tuvieron esa función defensiva. Tuvieron otra función. Vale, pues en una de esas torres están las dos marcas de la oca de pata. Estupendo. Vamos a hacer ese pequeño paréntesis que nos gusta hacer. Nos tomamos el cafetunet, ¿eh? Y luego pues volvemos con más contenido. No os vayáis, que como siempre hacemos magia, no os vais a enterar, así que todos quietos ahí en el sofá, que continuamos, ¿eh? Venga. En un mundo donde la conexión y la comunidad son fundamentales, ROV Radio Cataluña España se presenta como un faro de unión para todos aquellos que buscan compartir, aprender y disfrutar de contenidos relevantes. Esta entidad no solo transmite música y noticias, sino que también ofrece una plataforma de interacción que transforma a sus oyentes en miembros activos de una gran familia, las rognianas y rognianos. En un mundo donde la conexión y la comunidad son fundamentales, ROV Radio Cataluña España se presenta como un faro de unión para todos aquellos que buscan compartir, aprender y disfrutar de contenidos relevantes. Esta entidad no solo transmite música y noticias, sino que también ofrece una plataforma de interacción que transforma a sus oyentes en miembros activos de una gran familia, las rognianas y rognianos. Sigue disfrutando de nuestra programación y acompáñanos en este viaje hacia el corazón del medievo. No te lo pierdas. A un paso del medievo, con Josep Miquel Martínez y Santi Gamisans, en ROV Radio Cataluña España. Muy bien, pues después de este pequeño descanso volvemos con el programa A un paso del medievo. Y con Josep Miquel Martínez, donde estamos hablando de esa ruta hacia Galicia, hacia Santiago de Compostela. Esa ruta pues medieval y que, bueno, pues tanto ha dado durante siglos como para que los peregrinos pues la usen, ¿eh? Aún ahora se está usando muchísimo, Josep Miquel. Yo Sí, recuerdo, he aprovechado esta media parte para poner aquí una representación del Camino de Santiago, de cuando lo hice hace ya años, ¿eh? Y recuerdo pues que iniciamos el camino en la Montaña Santa, en Montserrat. ujú, Y bueno, pues todo un puntazo, ¿eh? Fue precioso. sí, sí. Cuéntanos un poquito la ruta de Montserrat. He buscado el dato, Ajá. porque me he quedado así como dices, ay, ¿dónde están los Reyes Magos, no? ¿En qué Sí. catedral europea? ¿En qué catedral he buscado el dato? Y están en la Catedral de Colonia, en Alemania. Ah, bien. Allí hay un relicario enorme, que es una joya de la orfebrería, enorme, donde están depositados los restos de los Reyes Magos, ¿no? De los Reyes de Oriente, ¿va? Entonces, esta obra he averiguado, o sea, este cofre, donde está en sarcófago, de grandes dimensiones, están, eso es entre el 1190 y el 1220, cuando resulta que la catedral gótica de Colonia se empezó a construir en el 1246. O sea que se hizo la catedral expresamente para albergar el relicario de los reyes de Oriente, ¿no? Ajá. O sea que ahí está el dato.
Bien. Y tirando un poco más, porque me sonaba, bueno, ¿qué relación tiene la Catedral de Colonia o Colonia con la Catedral de Tortosa o Tortosa? Pues he encontrado el dato y es espectacular. Vamos a ver, cuéntanos. Sí, Somos todo resulta, oídos. sí, oídos, oídos, oídos. ¿Eh? Resulta que en Tortosa tenemos 5 patrones. Nuestra Señora de la Cinta es la última patrona en incorporarse a nuestro devocionario, pero tenemos 4 patrones anteriores, medievales, que son San Roque, patrón de las llagas, el Santo Ángel de la Guarda, y tenemos además Santa Córdula y Santa Cándida, o Cándia. Todavía quedan los restos de los 2 relicarios de las cabezas de Santa Córdula y Santa Cándida que teníamos en la Catedral de Tortosa. Los relicarios se pueden ver en la exposición permanente, ¿eh? Un día de estos, en un programa, haremos otro recorrido más a fondo de todo lo que nos dejamos por ver de la Catedral de Tortosa. Bueno, pero tenemos estos 2 relicarios y resulta que ¿de dónde provenían? Provenían de la Catedral de Colonia, precisamente. O sea que una de las patronas, las 2 patronas medievales, Santa Córdula y Santa Cándida, provienen de Colonia, ¿eh? Y os sonará más Santa Úrsula, que era, bueno, pues la historia esta de Santa Úrsula y sus 11.000 vírgenes. Bueno, ahora ya se sabe que por un error de transcripción, en vez de ser 11, que eran las que en realidad eran, pues al transcriptor se le fue la mano y puso 3 ceros, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, 2 de ellas era Santa Córdula y Santa Cándida del grupo de Santa Úrsula, ¿eh? Que por cierto, Santa Úrsula, el cuerpo de Santa Úrsula está enterrado en la Catedral de Toledo. Anda. O sea que más curioso todavía. O sea que curioso, a ver, curioso para mí, amante tanto de Tortosa como de Toledo, ¿no? Ajá. Tras bueno, pues los 3 Ulises, los 3 seminarios Ulises que tuve la suerte de disfrutar ahí en Toledo, pues era como algo mandado por el cielo porque ahí descubrí también una relación impactante y potente de Toledo en mí, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí vemos cómo Tortosa, Toledo, Colonia, los Reyes Magos, Santa Úrsula, Santa Cándida. Bueno, a ver qué sale de esta mezcla, ¿eh? Un Bueno, fuerte retomamos. abrazo a todos los toledanos, ¿eh? Y toledanas también. Claro que sí. También, Sí, señor. Una cosita. Oye, si te parece, ya para cerrar, para hacer el broche final sobre lo que estamos hablando, sí, vámonos un poco a la red de castillos y la conexión con Siria, templaria. ¿vale? Sí, sí. Cuéntanos un poquito. Los templarios protegían el camino, pero ¿hasta dónde llegaba su poder? ¿Hay alguna conexión internacional? Hombre, por supuesto, la Orden del Temple era como una especie de multinacional, ¿no? Era una orden que estaba en muchísimas partes de, ahí iba a decir Tortosa, no, de Europa, esto. Ahora se me ha clavado lo de Tortosa en la cabeza, ¿eh? De Tortosa. ¿Por qué? Porque además, cuando los templarios llegaron a Tierra Santa, cuando empezaron las cruzadas, que ya empezaron bueno, primero con los cruzados y luego ya se instauró la Orden del Temple, eh,
pues resulta que en Siria está Tartus, donde es Tartus, que es Tortosa, ¿eh? Lo que es curioso es que también allí lo fundaron los templarios, la Orden del Temple, y allí también promovieron la construcción de otra catedral gótica y dedicada a Nuestra Señora de Tortosa. O sea, esa advocación, ¿por qué? O sea, ahí hay un misterio muy grande. Ahí hay ahí ya te está diciendo que tanto la Orden del Temple y sobre todo la Orden del Temple en Tortosa, ¿no? Tenía un poderío impresionante como para estar, bueno, para fundar una encomienda allí en Tartus y fomentar o auspiciar la construcción de una catedral gótica dedicada a Nuestra Señora de Tortosa, específicamente. Entonces tenemos que la Orden del Temple y Tortosa en particular está presente a punta y punta del mar Mediterráneo, ¿eh? Que quizás, ya se me va la olla, pero quizás el camino de Santiago, el camino de la iluminación o del nacimiento, ¿de dónde salía? Saldría de Tartus en Siria y recorrería todo el Mediterráneo por mar, haciendo una travesía por el agua, moviendo emociones, moviendo sentimientos, eso es simbólico, o bien tenía para compensar una balanza, una supuesta balanza, cogiendo a Tortosa de aquí, de las tierras del Ebro, cogiendo como centro, teníamos para un lado el camino de Santiago y para otro el camino a Tartus, uno por tierra, otro por agua, ¿no? Entonces, no sé, es una caboria muy interesante y muy misteriosa, ¿eh? Una pregunta sobre esta catedral gótica que se ha dedicado a Nuestra Señora de Tortosa en Tartus, Siria. ¿Sabes si todavía está en pie esta catedral? ¿Sigue Sí, existiendo? Sí. sí, bueno, deteriorada y tal, pero ahora es un museo. O sea, en Tartus, si tenéis más curiosidad, tecleáis al Google Tartus, Siria, y veréis que todavía está en pie. No me tengo que morir sin ir a visitarla, o sea que, porque podemos flipar en colores de las marcas de cantería y de las cositas que pueden quedar todavía, pero hoy en día es un museo, o sea que es visitable. Existe, está de pie y es visitable. O sea que a pesar de que está en territorio no cristiano, ¿no? Pero se mantiene de pie y se ha convertido en un museo, cosa que puede ser impresionante, pues descubrir también restos y la historia de Tartus. Sería algo interesante. Voy a indagar, a ver si tengo a alguien que me pueda. Creo que ya ahora me suena uno, pero que será difícil de convencer porque está muy ajetreado, pero sería muy interesante que encontrar a alguien que nos hablase de Tartus, pero a fondo, ¿eh? No turísticamente. Turísticamente me descargo información y lo hago yo, ¿no? Pero no, para encontrar información y relacionada con el temple y relacionada con todo esto que acabo de decir, que es muy interesante investigar. O sea que, ¿qué quiere decir? Que el temple, aparte de poder económico y poder militar y poder de territorio, porque estaba en muchos lugares, sobre todo custodiando el camino, los caminos de peregrinaje, custodiando los caminos y los peregrinos, con sus hospitales, con sus lugares de acogida, con sus castillos y torres, custodiando el recorrido. Por ejemplo, aquí, bueno, pues eso sería tema para otro programa quizás, hablar sobre el recorrido de castillos y de torres
que protegían el recorrido del Camino de Santiago desde Tortosa hacia el interior de la península. Eso sería muy, muy, muy interesante. La presencia templaria custodiando estos caminos, porque era parte de su trabajo, ¿eh? El trabajo el físico, ¿no? Luego también custodios de misterios, misterios como por ejemplo el que acabo de nombrar, o sea, cómo puede ser que en Tartús, en el otro lado, en el otro extremo del Mediterráneo, pues fundaran o auspiciasen la creación, la construcción de una catedral gótica bajo la advocación de Nuestra Señora de Tortosa, ¿no? O sea, esos son misterios insondables, o sea, que quedan, pero quedan ahí esas pinceladas, ¿no? Sueltas, que, bueno, pues un buen hilvanador tendría que saber hilvanar para poder explicar el misterio, ¿no? Yo aquí solamente dejo todos esos puntadas de hilo por ahí sueltas para ver si encontramos un buen hilvanador, ¿eh? 5 minutos nos quedan. Muy bien. Hablamos un poco de la red de seguridad. Bueno, que hacían estos castillos, los cuales protegían la ruta, ¿eh? Estamos hablando de Miravet, estamos hablando de Gandesa, de Horta de Sant Joan, de Caseres y Batea. ¿Me dejo alguno? Bueno, alguno habrá, sí, sí, sí. Porque, bueno, en Caseres está el Mudéjar, o sea, aparte del pueblo de Caseres, donde está la iglesia de Nuestra Señora, no, perdón, de María Magdalena, que es Sí. una de las santas de devoción también tradicionalmente de los templarios, está ahora totalmente en ruinas el castillo de Almudéjar, que se situaba encima bueno, encima, al lado, ¿no? Controlando el río Algars, ¿eh? El río Algars se ve que en aquella época debía ser, bueno, aparte de ser un río de fronteras, porque habían bastantes fortificaciones en ese recorrido, y bueno, pues, por ejemplo, el de Algars, el castillo de Algars, que también era una encomienda, un castillo templario, eh, también está sobre este río, precisamente Algars, o sea, conservan el mismo nombre. eh, y tenemos Batea, que también está muy ligado a historia templaria, o sea, ahí incluso se están haciendo descubrimientos, si se hacen prospecciones en la iglesia de Batea, se han descubierto cositas interesantes. Ah, por cierto, en el castillo de Algars sé que hay, claro, todo es por el dinero, ¿no? Todo es por la pasta, ¿no? Bueno, pues un equipo local de arqueólogos que tengo el gusto de conocer, está trabajando en la recuperación de las ruinas, porque queda bien poquito, solamente se conservó de milagro una arcada, pero se está trabajando para recuperar eh, los restos del castillo y se están encontrando cosas interesantes entre tanta tierra y la ruina bueno, pues, del abandono del castillo, ¿no? Como por ejemplo estelas funerarias medievales dentro del castillo, lo cual, bueno, pues deja así un poco de, uy, ¿qué es esto, no? O sea, sería interesante también hablar otro día a fondo sobre estos castillos medio abandonados, o sea, el castillo, por ejemplo, y la encomienda de Gandesa desapareció totalmente, o sea, se sabe dónde estaba la ubicación, o sea, cuando fue una encomienda creada expresamente para gestionar toda la economía del temple en la zona, no solamente de Horta, de Gandesa, sino también, o de Miravet, sino también de toda la zona, o sea que era una encomienda muy poderosa. La encomienda de Horta
que allí no queda nada tampoco original, bueno, salvo el convento de Nuestra Señora de los Ángeles o posteriormente dicho de San Salvador, que bueno, pues allí también era una encomienda muy poderosa, donde era eminentemente agrícola y uno de sus principales cultivos era el azafrán. Pero noticia, ¿para qué se utilizaba el azafrán? No para comer, sino en esa tierra daba un azafrán de mucha calidad y se exportaba a Flandes porque era una tintura natural muy apreciada para la fabricación de tapices y de alfombras. Vaya. O sea, y esto estaba en Horta de San Juan, aparte de hacer frontera y aparte de misteriosamente era el camino que llevaba de Tortosa, se iba als Ports, al macizo dels Ports, entraba por Alfara de Carles, el castillo de Carles, otra ruina interesante a destacar, y cruzaba todos los ports para salir a Horta de San Juan, ¿no? Y ahí hay una marca prehistórica, un dibujo prehistórico, una pintura prehistórica interesantísima, ¿eh? Que pasa desapercibida, pero es muy interesante. O sea, aquí hay misterio para dar y tomar. Animo a la gente a que venga. Estupendo. Y te has olvidado de mencionar la encomienda de Camprodó, la casa del Campredó, sí. Esto era una subencomienda o una encomienda agrícola que dependía de la encomienda de Tortosa, ¿eh? Porque estaba también a la vera mismo del río, constaba de la torre de Font del Quinto, todavía está de pie, gracias a Dios se rehabilitó, se puede visitar, ¿eh? Si alguien está interesado, que me llame y la visitamos, y yo con mucho gusto os la enseño. Al lado de la torre de Font del Quinto estaba la lonja, que le llamaban la lonja, ¿no? Pero que era como una especie de fortificación, de pequeño castillo, fortificación. Solamente queda la parte central, digamos, lo que son, se sabe que habían torreones en las 4 esquinas y había una muralla protegiéndolo. Ya no están, solamente queda la parte, pero bueno, se puede observar en el interior, que es una nave de medio punto y una escalera que todavía queda original, de caracol, gótica, muy interesante. Y aquella subencomienda o comienda agrícola, además tenía otra ermita muy interesante dedicada a Nuestra Señora de Sol y Cruz, que tenía fama de milagrera porque bajo su advocación se curaban ahí no me saldrá ahora el nombre, las cuartanas, es el nombre popular de aquí, que era una enfermedad, una infección de piel. O sea que por allí no se sabe, pero seguramente no se ha encontrado, pero seguramente debía haber alguna fuente con agua medicinal, con agua curativa, porque en aquel entonces era de mucha devoción y de mucho predicamento. Y hasta aquí. En la cima del Así de claro, y hasta aquí, ¿eh? Bueno, felicidades a los de Gandesa, ¿eh? Tenéis un vino espléndido. Yo compro en el sindicato de los payeses, aquí en Balsareny. Compro un vino que es de Gandesa, que es blanco, bueno, le llaman un turbio, ¿eh? Y que, bueno, para cocinar, para hacer guisos es fantástico. Y queda todo, queda muy, muy, muy La rico. uva, perdona, ya por último, la uva garnacha de aquí de la Terra Alta tiene menciones internacionales, premios internacionales. Es buscadísima
y es muy, muy, muy apreciada. La uva garnacha, de la Terra Alta. Vinos de la Terra Alta. Ole. No me pagan, pero es buenísimo. Josep Miquel Martínez con A un paso del medievo, hoy aquí en RB Radio Cataluña España. Josep Miquel, nos vemos el mes de marzo ya, ya vamos a entrar en la primavera, tú, ya verás, se nos va a poner la sangre alterada. Totalmente. Bueno, cuídate mucho y recibe un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Igualmente, saludos a todos y a todas. Familia, nosotros nos vamos ya. Mañana volvemos con otro programa, Almas Despiertas, con María Jesús Núñez. Y bueno, pues hablaremos de un tema muy interesante, así que lo dejo ahí. Ya iréis viendo la información por las redes sociales, así que mucha atención. Nosotros pues daros a todos las gracias por haber estado hoy con nosotros, ayer, mañana y siempre. Muchas gracias a toda Sudamérica, a toda Centroamérica, a los Estados Unidos de América, a Marruecos, Alemania, bueno, Reino Unido, entre otros países que nos están viendo, Irlanda también, ahora me viene a la memoria, y también Nigeria, y bueno, por supuesto, España. A un paso del medievo, ROB Radio Cataluña España. ¿Quién nos ha hablado? Santi Gamisans. Que seáis muy felices, que Dios os bendiga. Nos vemos mañana. Chao. Caminaron con valentía bajo la cruz y la espada. A un paso del medievo, el legado de los templarios en nuestras tierras. Hoy les traemos un viaje en el tiempo que nos llevará al corazón de la historia medieval, un periodo lleno de misterio y heroísmo. Y no hay mejor guía para esta travesía que nuestro querido colaborador, Josep Miquel Martínez, un apasionado de la historia que ha dedicado su vida a investigar y compartir el legado de aquellos valientes templarios que una vez caminaron por nuestras tierras. Los templarios, monjes guerreros de la Orden del Temple, fueron más que simples soldados, eran custodios de secretos y guardianes de la fe. A través de relatos apasionantes, Josep Miquel Martínez nos llevará por los caminos polvorientos de la historia, donde podremos descubrir cómo estos caballeros se establecieron en nuestras regiones, defendiendo no solo sus ideales religiosos, sino también nuestro patrimonio cultural. Recuerden, queridos amigos, que la historia no es solo un conjunto de fechas y eventos, es un relato vivo que nos conecta con nuestros antepasados y nos enseña sobre el valor, la lealtad y el sacrificio. Sin más preámbulos, comencemos esta aventura juntos. A un paso del medievo, un programa de ROB Radio Cataluña España.